El nuevo Venue 3 trae unas cuantas novedades, tanto para la práctica deportiva como para otras facetas de la vida, así que si te parece, le damos un repaso. Bueno, pues lo primero que tienes que tener en cuenta es que de este Venue 3 tenemos dos versiones. El Venue 3 normal de 45 mm, Venue 3S de 41 mm. Venue 3S, que es el que tengo yo aquí, que es el modelo más pequeñito, de 41 mm. ¿Diferencias? Pues simplemente el tamaño del reloj y consecuentemente tamaño de pantalla y tamaño de batería, es decir, autonomía. El de 41 mm, el Venue 3S, tiene una pantalla de 1,2 pulgadas, mientras que el Venue 3 normal tiene un tamaño de 45 mm con una pantalla de 1,4 pulgadas. Precio de ambos, exactamente el mismo, 499 € en el caso de la correa de silicona como este, y subiría hasta 549 € en el caso de la versión con correa de piel. Pero en todo lo demás, como te digo, son exactamente iguales, tienen las mismas funciones, tienen las mismas prestaciones y no hay ningún cambio en ninguno de ellos. Bien, vamos con las novedades. Pues la primera de todos, y por primera vez en Garmin, tenemos la detección de siestas de forma automática. Y como digo, pues lo hace de forma automática. Tú te sientas, te echas tu siesta de 10, 20, 40, 3 horas de siesta, y el reloj te lo va a detectar de forma automática, de forma independiente, exactamente igual que detecta el sueño por la noche. Es decir, tú no tienes que activar nada en el reloj, tú simplemente llevas el reloj en la muñeca, intentas poner el modo de no molestar para que no te vibre ni nada de eso, pero bueno, incluso aunque no actives nada en el reloj, te lo va a detectar de forma automática. Todo eso va a ir luego, dando datos a otras métricas del reloj, como ya veremos un poquito más adelante. Y antes de pasar a eso, pues indicarte que en cuanto a lo que es el registro, en cuanto a las horas que te indica de sueño y despertar, pues hay veces que lo hará mejor y hay veces que lo hará peor. Hay días que más o menos te puedo decir que sí que ha acertado en las horas, y otros días en las que a lo mejor llevaba 10 minutos despierto, y cuando he ido a mirar el reloj, más o menos a ver cuáles son las horas que había apuntado, pues la hora de finalizar es exactamente la misma hora en la que estaba mirando la información. Es decir, no me había despertado, o digamos que el reloj no había detectado que me había despertado hasta que no estaba tocando en el reloj. Pero bueno, al final es como la función del sueño normal, con lo que si no te levantas inmediatamente del sofá, de la cama donde te hayas echado una siesta, le va a costar un poquito más de trabajo detectarlo, pero bueno, como digo, es lo normal. ¿Qué es lo que tenemos ahora que tener en cuenta? Pues que esta detección de siestas va a servir también para otras métricas como body battery, recuperación o el nuevo entrenador de sueño, que es la segunda nueva función que tenemos con el Venue 3. ¿Y qué es el entrenador de sueño? Pues una nueva función que lo que hace es, darte recomendaciones, y en función de cómo haya sido tu día, cómo haya sido tu semana, tu descanso anterior, pues te va a decir si tienes que aumentar el sueño, o incluso tienes que reducirlo, como ya te digo, pues en función de los parámetros del sueño. Partimos de una base, que Garmin dice que es una base personal, pero no es tal, porque realmente va por, grupos de edad. Para mi edad le está marcando una base de 7 horas 50 minutos, que eso es independientemente de lo que tenga yo en el historial de sueños, si yo he dormido más, si he dormido menos. Te voy adelantando que yo lo de las 7 horas 50 no lo llevo nunca, así que lo suyo sería que partiese de esa base, del historial pasado de todos los registros, pero bueno, de momento parte desde ahí, y lo que hace es que en función de otros factores y en función de cómo haya ido el día, pues te va a recomendar dormir un poquito más o dormir un poquito menos. ¿Cuáles son esos factores? Pues tenemos historial del sueño, es decir, historial del sueño pasado, historial de actividad, todos tus entrenamientos que has ido realizando, no solo hoy, sino los días anteriores, variabilidad de frecuencia cardíaca, que hace el registro por la noche y va calculando las medias, y lo que te acabo de comentar de siestas, porque como te digo, pues al final las siestas también lo integra dentro de todo ese descanso, y si nosotros tenemos una siesta, por ejemplo, muy larga de 2 horas, lo que nos va a decir el reloj es que no durmamos tanto, sino que podemos acortar ese periodo de sueño. Al contrario, si lo que nosotros hemos hecho es mucho deporte, tenemos una mala historia de sueño y no hemos dormido siesta, pues el reloj lo que nos va a recomendar es dormir mucho más de esas 7 horas 50. Y digas, pues todo esto está muy bien, pero que igual lo de dormir más no es una opción. Pues es cierto, y es lo que en mi caso ocurre, que por mucho que me diga el reloj
que debo dormir 9 horas, pues no encuentro 9 horas en el día para poder dormir. Y como te acabo de comentar, pues en el Venue 3 y en el Venue 3S tenemos en el sensor de pulso óptico, del que te voy a hablar también más adelante, seguimiento de variabilidad de pulso. Y es una opción una función que se añade partiendo de lo que ya teníamos en otros modelos de Garmin desde ya hace un tiempo. Lo que hace es registrar la variabilidad de frecuencia cardíaca durante la noche y toma todos estos datos nocturnos. Durante la noche va registrando si no recuerdo mal, cada 10 minutos y hace una media de toda la noche. Y luego con esa media la compara con la media de los últimos 7 días que ha establecido como base. Es decir, tenemos la base de los 7 días, el registro del nocturno y nos va a decir si estamos subiendo, si estamos bajando o si nos estamos pasando, por ejemplo, tres noches seguidas en las que baja mucho y digamos que te va a alertar de que la variabilidad de pulso está bajando. Pero bueno, no me quiero alargar mucho en esto porque te dejo por aquí un enlace a un vídeo que tengo precisamente tratando de todo esto de la variabilidad de frecuencia cardíaca de forma mucho más extensa, así que si es algo que te interesa, pues ya sabes, pincha ahí arriba y te enteras de todo. Vamos con más cositas. Y bueno, recordarte que si te está gustando el vídeo, pues ya lo sabes, te vas allá abajo y le pinchas al me gusta y suscríbete para no perderte nada de lo que vaya a venir de aquí más adelante. Y recuerda, abajo también te dejo unos enlaces de compra que lo que vas a conseguir al comprar a través de ellos pues va a ser los mejores precios que va a haber en el mercado y además retornar una pequeña comisión que es al final lo que paga todo lo que yo hago en este canal y todo mi trabajo. Así que si lo haces, muchas gracias. Bueno, pues vamos con más cosas que han venido a este Garmin Venue 3, que es el informe matutino, que también se estrenó pues hace ahora un año y medio en otros modelos, 255, 955... Y es, la verdad, una de las funciones que más gusta a todos los usuarios. Por la mañana, el reloj nos da un informe de cómo afrontamos el día. Es decir, nos va a mostrar toda la información general que considera que es importante para nosotros en ese día, también cosas como calendario, el tiempo. Todo eso es personalizable y podemos elegir lo que queremos que nos muestre. Aunque aquí en el Venue 3 no tenemos tanta métrica, digamos, de deporte, tanta métrica de seguimiento de actividad deportiva, sino que está quizá más enfocado a métricas de salud, como puede ser puntuación de sueño, body battery, estado de variabilidad de pulso, los pasos, los pisos subidos. Es decir, no son métricas tan enfocadas a las prestaciones deportivas, sino más hacia el día a día. Como digo, todo esto lo puedes configurar, puedes elegir qué es lo que quieres que te muestre o qué no quieres que te muestre, y si quieres desactivarlo por completo, pues también puedes hacerlo. Y al igual que tenemos el informe matutino, pues ahora tenemos también un resumen diario, que es prácticamente pues lo contrario del informe matutino, porque lo que hará es decirnos cómo ha ido el día horas antes de acostarnos, y nos dará unas recomendaciones. En este caso estamos hablando de una cosita un poquito más básica, porque es simplemente una notificación que muestra el reloj. Como 1 o 2 horas antes de acostarte te saltará una notificación en el reloj, tú verás aquí la notificación, la podrás leer y simplemente pues te va a decir consejos genéricos, te va a decir pues hoy ha sido un día de entrenamiento, tienes que descansar más, o hoy no has entrenado mucho, considera que a lo mejor puedes hacer alguna actividad de yoga o de relajación para descansar mejor. Es decir, consejos muy genéricos, pero que como base de esta nueva función la verdad es que puede ser interesante si nos va ofreciendo otras informaciones de otras cosas. Tenemos cambios en la interfaz de usuario. Por ejemplo, ahora hay un acceso directo si deslizamos de la pantalla de la derecha, deslizar a la derecha, de izquierda a derecha. Ves que aquí saltaré una función que yo aquí tengo, la variabilidad de pulso, pero eso es configurable. Y además podemos también configurar la función del botón central con un toque corto o un toque largo. Es decir, si mantenemos pulsado el botón central puede hacer una opción, si damos un toque corto puede hacer otra opción, y todo eso se configura a través del menú. El menú principal también ha cambiado. Ahora separa lo que son los deportes de las aplicaciones. Antes lo tenía todo metido y si nosotros instalábamos una aplicación pues lo terminaba listando allí. Correr, Spotify, que sí, que lo podías ordenar, pero al final estaba todo metido en el menú y era un poquito batiburrillo. Ahora separa perfiles de deporte, que además podemos seleccionar los principales de los secundarios, es decir, tendremos una lista más acotada de los deportes que practicamos más, y luego podemos ir a otra sublista donde tenemos todos esos otros deportes que soporta el reloj,
pero que a lo mejor no utilizamos tan habitualmente. Y luego en el menú de la derecha pues tenemos ahí todas las aplicaciones, digamos las que son por defecto del reloj, como la linterna, que te hablaré más adelante, el teléfono, que te hablaré también más adelante, y donde se instalarán luego todas las que descargues de Garmin Connect IQ. También cambia el menú de acceso rápido, que es diferente, y hay una nueva opción para poner, por ejemplo, la fuente un poquito más grande. Si seleccionas esa opción, lo que haces es aumentar un poquito el tamaño de la fuente y ponerla en negrita. No es que sea un gran cambio, no es que si tienes realmente problemas de vista te vaya a mejorar, pero quizás sí que lo puedas ver más claro. Y además, evidentemente, como cualquier lanzamiento de Garmin, pues tenemos un montón de esferas de reloj también que son nuevas. Y te estaba hablando de perfiles de deporte, y es que ahora tenemos más perfiles de deporte. Destaca, por ejemplo, natación en aguas abiertas, que era un perfil que no estaba nunca presente en la gama Venue, y que ahora con el Venue 3 pues ya lo tenemos. Ya puedes ir a nadar al mar, puedes ir a nadar a un lago, que puedes hacer registro. Lo que no tendrás será el perfil de triatlón, este no está presente. Pero bueno, en los que sí que se añade, por ejemplo, tenemos e-bike, gaming, pádel, tenis, pickleball, es decir, deporte de raqueta. Tenemos meditación y luego tenemos deportes de sillas de ruedas. Que eso es otra de las funciones nuevas que tiene el Venue 3S, que es capaz de hacer un seguimiento de impulso de silla de ruedas. Es decir, podemos activar el uso con silla de ruedas y entonces el reloj cambiará y en lugar de contarte pasos, pues te contará impulsos con la silla. Es decir, el gesto de empujar la silla, y además te puede dar recomendaciones de cuándo descansar, de cuándo hacer a lo mejor ejercicios específicos. Y luego, como digo, tiene su perfil de deporte para handbike o para deportes de silla de ruedas, en los que pues te hará la contabilización de lo normal de esos deportes. Luego tenemos una serie de funciones de deporte que estaban presentes en otros modelos, que no venían a la gama Venue, porque digamos que la gama Venue era más un reloj de fitness, pero que ahora llegan más, aunque con algunas limitaciones. Por ejemplo, tenemos soporte para potenciómetros de ciclismo. Puedes utilizar potenciómetros tanto de ANPlus como Bluetooth, pero nos limita en los campos de datos. Solamente podemos elegir entre 3 campos de datos: la potencia actual, la potencia media de todo el entrenamiento y la zona de potencia actual. Pero luego no tenemos ningún otro de los datos específicos de potencia, como puede ser las medias de 3 segundos, de 10 segundos, factor de intensidad. Todo eso no está presente, pero que sí que graba. Es decir, podemos grabar todos los datos de potencia, igual que podemos hacerlo con cualquier otro reloj, cualquier ciclo de computador, y luego verlo en el ordenador. Pero en la pantalla no vamos a ver esos perfiles o esos datos específicos. A lo mejor te puedes bajar un campo de datos por Connect IQ, pero es una cosa que tienes que hacer a mayores. Tampoco tiene dinámicas de ciclismo en aquellos potenciómetros que lo soportan, como por ejemplo detección de si vas pedalando de pie o sentado, etc. ¿Qué más tenemos en caso de ciclismo? Pues por ejemplo, soporte para el control de rodilla inteligente. Si nosotros tenemos aquí un entrenamiento cargado, pues directamente desde el reloj nos va a poder controlar el rodillo e ir seleccionando pues los distintos valores de intensidad, de potencia, de pendiente, etcétera, todo desde el reloj. O configurar, pues por ejemplo, bloquear una potencia, bloquear una intensidad, lo que tú quieras. Más funciones que se han añadido que no estaban presentes en esta gama, pues por ejemplo, el tiempo de recuperación. Eso no estaba presente, y ahora cada vez que hagamos un entrenamiento con el Venue 3, pues te va a decir tiempo de recuperación recomendado 18 horas, 24 horas, y luego vas a poder ver cómo vas evolucionando en esa recuperación y cuándo es momento de volver a hacer un entrenamiento fuerte. Y además tenemos también la posibilidad de crear entrenamientos de intervalos directamente desde el reloj. Es decir, si te has olvidado de hacerlo desde la aplicación o desde el ordenador, para descargarlo en el reloj, y cuando vas a entrenar, pues resulta que no has hecho tu entrenamiento configurado en el reloj, no te preocupes, porque lo podrás hacer directamente en el reloj. Evidentemente no es tan cómodo como hacerlo en la pantalla del móvil, pero bueno, tienes la posibilidad de hacerlo a posteriori. Otra nueva función que tenemos: el beneficio de entrenamiento. Es un mensaje que te aparece cuando terminamos de entrenar en el resumen del entrenamiento, y es una indicación sobre para qué ha servido el entrenamiento que has realizado. Es decir, si has hecho un entrenamiento en el rango de V2 Max, pues te va a decir que te va a servir para mejorar ese rendimiento, etcétera, etcétera. Es decir, son mensajes generales, pero bueno, piensa en ello como si fuese tu entrenador el que te dice, pues mira, lo que has hecho hoy
te sirve para tal, tal y tal. Luego, por supuesto, tenemos un montón de funciones inteligentes, porque no olvidemos que el Venue se trata de la gama de Garmin más enfocada a ser reloj inteligente. Por ejemplo, tenemos micrófono y altavoz, que son funciones que no tenemos en ningún otro reloj de Garmin. Aquí tenemos un micro y un altavoz, con el que poder hacer o realizar, por ejemplo, llamadas de teléfono. No tenemos conectividad LTE en el reloj, no tenemos posibilidad de insertar una SIM, no tenemos posibilidad de tener una eSIM. Todo lo que hagamos con el reloj es asociado al teléfono, es decir, tiene que estar emparejado con el teléfono para que nosotros podamos hacer o recibir llamadas. Pero, como digo, pues ahí está la posibilidad que en ningún otro modelo de Garmin lo tiene. Para hacer llamadas, pues podemos directamente hacerlo con un marcador telefónico, si es que te sabes el número. Ya habitualmente la gente no sabe el número, pero podemos tener la opción de llamar directamente desde la agenda. Aquí hay una cosa que tienes que tener en cuenta, y es que no accede directamente a la agenda completa del teléfono, sino que lo que tenemos que hacer es marcar en Garmin Connect cuáles son los números de teléfono que tú quieres tener disponibles en el reloj. Lo cual puede ser bueno o puede ser malo, porque si quieres llamar a alguien que no te acuerdas que lo habías metido, pues no podrás llamarlo. Pero al contrario, no te va a aparecer a lo mejor una lista de contactos de 500 nombres en el que tengas que buscar a aquel que quieres llamar. La verdad es que normalmente con el reloj vas a hacer llamadas o vas a iniciar llamadas a 3 o 4 contactos, por ejemplo, cuando estás haciendo senderismo o cuando estás montando en bici, con lo cual no necesitas tener el listado completo. Y otra cosa que, por ejemplo, te permite el altavoz es escuchar música directamente desde el reloj sin necesidad de auriculares. Hola a todos, una vez más gracias por El programa podcast no reconocido, y Cazola también hoy me ha escrito por otro lado que es... Evidentemente, pues la calidad es la que es un altavoz dentro de un reloj pequeñito y no tenemos ni calidad de bajos ni calidad de agudos, pero bueno, si queremos, pues por ejemplo, escuchar un podcast o escuchar música mientras estamos haciendo un entrenamiento de gimnasio y tampoco queremos grandes florituras, pues es una cosa que tenemos. Y ese mismo micro y ese mismo altavoz te servirán también para los asistentes vocales, ya sea Siri, ya sea Google, el que tú tengas en el teléfono, porque es el asistente vocal del teléfono, digamos, al que llama y con el que gestiona los comandos que hagas. ¿Para qué sirve? Pues exactamente lo mismo para lo que tú utilices Siri o utilices Google en cualquier momento. En mi caso, por ejemplo, pues lo suelo utilizar bastante para comandos de domótica en casa y demás. Pues todo eso lo puedo iniciar directamente desde el reloj, presionando un botón y hablándole a Siri sin tener que sacar el teléfono del bolsillo. Así que te da esa comodidad que ningún otro modelo de Garmin pues podrás tener. Y luego, pues por supuesto, tenemos toda la retail habitual de teléfono de los relojes de Garmin, como puede ser música con sincronización de plataformas como Spotify, Amazon Music, Garmin Pay para pagos inalámbricos siempre que soporte tu tarjeta del banco, Wi-Fi para descargar la música, para sincronizar el reloj, es decir, todas esas funciones básicas que esas sí ya están presentes en casi todos los modelos de Garmin. Tenemos linterna, pero a diferencia de los Fenix, a diferencia de los Epix Pro, del Instinct 2X, no es una linterna física que esté en el reloj, sino que lo que hace es utilizar la iluminación de la pantalla como linterna. Es decir, no es tan potente como esa linterna física, pero bueno, para hacer un uso esporádico de emergencia, la verdad es que es bastante útil. Tenemos 3 niveles en color blanco y una iluminación en color rojo que a lo mejor resulta menos molesta durante la noche, sobre todo si vas a encender la linterna, por ejemplo, estando en la cama con tu pareja sin que sea un faro en mitad de la habitación. ¿Cantidad de luz que ofrece? Pues ya te digo, lo suficiente, pues por ejemplo, para bajar una escalera, para ir al baño o similar, pero no es una cosa que vayas a utilizar, por ejemplo, para hacer un entrenamiento de trail. El sensor de pulso óptico es nuevo, es el Garmin Elevate de la versión 5. Es el mismo que tenemos en el Fenix 7 Pro y el Epix Pro. Así que ya ves que se presentó hace bastante poquito. Pues la verdad es que de funcionamiento, muy bien. Pero es que la versión 4 del Garmin Elevate también era muy buena. Pero bueno, digamos que aquí sí que ha mejorado un poquito, un puntito de mejora corriendo, y donde sí que he visto más mejoría es en actividades de ciclismo. Una cosa que sí que pierde de momento es la posibilidad de registrar ECG o el electrocardiograma. ¿Por qué? Pues porque Garmin aún no tiene este sensor certificado
para esa función de salud. Previsión, que Garmin lo certifique y que se pueda añadir una aplicación más adelante. ¿Cuándo? Pues la verdad es que yo no lo sé y creo que Garmin tampoco. Al final eso depende de otros entes de certificación y cuando digan, pues sí, correcto, todo está bien, pues lo podrás tener. El Venue 2 Plus sí que tenía ECG, se actualizó a mitad de su vida de mercado y la previsión es que este Venue 3 también lo tenga, pero ya te digo que eso es una cosa que vendrá más adelante. Toca hablar de autonomía, porque en un reloj con pantalla AMOLED la verdad es que es una cosa bastante importante, pero ya no es tan importante como en el pasado, ya no tiene tanta importancia en el consumo del reloj, o por decirlo de otra manera, ya las mejoras en procesadores, en chipsets, en GPS, en sensores, han mejorado tanto que ahora podemos aumentar mucho la autonomía y digamos que podemos desperdiciarla, por decirlo de aquella forma, en otras cosas como tener una pantalla brillante que se ve estupendamente como no sé, una transflectiva. Es decir, aquí tenemos la pantalla AMOLED transflectiva, pues según tu tipo de uso, será mejor una, será mejor otra, pero bueno, tenemos la opción de pantalla AMOLED. Y aquí lo que sí que vamos a tener mucha diferencia es dependiendo de qué configuración tengas tú en el reloj. De serie, el reloj viene con la función de encender la pantalla con el giro de muñeca, es decir, nosotros levantamos el brazo, la pantalla se enciende, bajamos el brazo, la pantalla se apaga. De esa manera es cuanto más a batería ahorramos, pero si nosotros estamos mirando el reloj, digamos, de refilón, pues ahí no se va a encender la pantalla y nos va a forzar o a tocar la pantalla, tocar un botón o forzar algo para encender la pantalla. En ese modo, pues tenemos hasta 14 días de autonomía en el Venue 3, hasta 10 días de autonomía en el Venue 3S. Como siempre digo, esa autonomía es máxima, estamos hablando de no utilizar música, de no utilizar GPS, de no utilizar ninguna actividad deportiva, es decir, ese sería el máximo teórico con un número de notificaciones diarias y ya está. Lógicamente, a medida que tú vas utilizando el reloj para lo que te lo has comprado, que es para practicar deporte, pues esos 14 días se van a ver reducidos y estaremos hablando a lo mejor de 10, 9, 8. Y teniendo en cuenta que el Venue 3S, que es este, pues al final es más pequeñito y la batería es más pequeña, con lo cual tenemos menos autonomía. ¿Qué pasa si quieres tener la pantalla siempre encendida? Pues que bajaremos la autonomía hasta 5 días, que sigue siendo una cifra, la verdad, que bastante razonable. Aquí tenemos el Apple Watch, que después de 9 generaciones seguimos cargándolo todos los días. Así que la comparativa es bastante odiosa. Y luego tenemos los modos de recepción de satélite. Si activamos modo de recepción solo GPS, estamos hablando de máximo 26 horas en el Venue 3, 21 horas en el Venue 3S, y con la configuración multisistema serían 20 en el 3, 15 en el 3S. Aquí en este modelo no tenemos recepción de satélite doble banda, con lo cual no tenemos esa, digamos, posibilidad de mejorar la recepción a cambio de mayor consumo de batería. Pero bueno, quizás no sea tan necesario en un reloj, digamos, de esta gama. Y luego si nos vamos a la opción multisistema con música, en la que gastamos batería como si fuese gratis, pues nos quedaríamos en 11 horas de grabación de actividad en el Venue 3 y solo 8 en el Venue 3S. Así que ya sabes, si sueles utilizar mucho la función de música, pues vas a tener que cargar el reloj bastante más asiduamente. Opinión y resumen, pues la verdad es que cuando estaba comenzando a preparar tanto el vídeo como el artículo de la página web, estaba pensando que tampoco tenía tanto que comentar, porque sí, se han presentado las nuevas funciones de sueño, el registro automático de siestas, pero ya era todo. Y al final ya ves que son unas cuantas cosas las que se han añadido, no solo como novedades, sino que ha ido recibiendo el Garmin Venue 3 de otros modelos del resto de la gama de Garmin. Que sí que no hay nada brutal, pero que bueno, supone una buena evolución en muchos aspectos para un reloj que antes, digamos que estaba enfocado mucho al fitness y a ser una opción inteligente dentro de la gama de Garmin, pero que ahora cada vez más va avanzando hasta funciones más deportivas. La verdad es que funciones como la de la siesta la están esperando muchos usuarios de otros relojes de Garmin en sus modelos, es decir, usuarios de los Fenix, de los Forerunner de gama alta, están deseando que esa función de detección de siesta automática se añada a sus relojes. Y de momento la tenemos aquí en exclusiva del Venue 3. Pero quizás la principal crítica sea el precio, como suele ser habitual en Garmin.
Y no solo, digamos, por un precio alto, porque al final el Venue 3 pues, tiene un precio elevado, sino también por cómo se sitúa en el mercado. El Venue 3 cuesta 499 euros, independientemente del tamaño del reloj, lo que lo sitúa a un precio superior de su gran rival, el Apple Watch. Es decir, estamos pagando en torno a 40 euros más en el de 45 milímetros, si no recuerdo mal, 60 o 70 en el modelo pequeño. Sí, el Venue 3 tiene mucho más enfoque en deporte, pero la verdad es que como reloj inteligente no hay comparación posible, al menos si tu teléfono de uso habitual es un iPhone. Si tienes un Android, pues evidentemente no vas a poder comparar. Pero luego tenemos el otro lado de la balanza, es decir, el Forerunner 265, por ejemplo, tiene su pantalla AMOLED y muchas más prestaciones de deporte, al mismo precio de 499 euros. Entonces, claro, tenemos el problema de que tú buscas un reloj y lo principal que quieres es practicar deporte. Entonces tienes el 265. Y luego el lado contrario, que lo que tú buscas es un reloj inteligente y hacer deporte de vez en cuando. Entonces, claro, el Apple Watch es un reloj que sí, funciona suficientemente bien en deporte, no tiene grandes perfiles de deporte, no tiene grandes análisis, pero a lo mejor no todo el mundo necesita esas funciones y sí quiere más funciones inteligentes como las que puede aportar el reloj de Apple. Así que el Venue quizás se queda en tierra de nadie en ese rango de precios. Yo creo que si lo hubiesen puesto quizás manteniendo el precio del Venue 2 Plus, pues estaríamos hablando de que ya habría más confrontación con el Apple Watch. Pero claro, el momento que tú pones el Venue 3 a un precio superior, ya la cosa se va complicando. Pero en definitiva tienes que elegir el que más te convenga. Evidentemente el Venue 3 pues tiene algunas cosas que todavía no están presentes en el resto de gamas, como puede ser la detección automática de siestas y por supuesto no te olvides micrófono y altavoz, que eso sí que es único de este modelo y que eso no lo tenemos todavía en ningún otro modelo de la gama de Garmin. Así que tienes que elegir entre más prestaciones de deporte, menos prestaciones, pero alguna otra función como puede ser el micro y el deporte, o irte a otro dispositivo totalmente distinto como puede ser el Apple Watch. Nada más, ya lo sabes. Si te ha gustado, vete allá abajo, le pinchas al me gusta porque eso va a ayudar un montón a que otras personas puedan ver el vídeo. Suscríbete porque vienen unas semanas que van a estar muy cargadas de nuevos dispositivos. Y nada más, muchas gracias, un saludo.